Buenas tardes. A continuación voy a explicar acerca de las preguntas planteadas en el trabajo autónomo número 2, el cual corresponde a ecuaciones térmicas y gases ideales. La primera pregunta planteada es, ¿qué son las ecuaciones térmicas de estado? Las ecuaciones térmicas de estado son ecuaciones que permiten estimar propiedades termodinámicas de compuestos y sustancias, así como evaluar los estados de sustancias puras y de mezclas, ya que son modelos matemáticos que no requieren el uso de diagramas termodinámicos. Eso sí, requieren de un cálculo numérico preciso. Las ecuaciones de estado son aquellas que permiten relacionar las variables de estado de un sistema termodinámico en equilibrio. En este no existe una única ecuación de estado que permita describir el comportamiento de todas las sustancias para todas las condiciones tanto de presión como de temperatura. Y cada una de estas ecuaciones de estado tiene sus consideraciones y condiciones. La primera es la ley de los gases ideales, la cual considera el volumen molecular y las fuerzas de atracción-repulsión despreciables. Como podemos observar, es la primera ecuación, la cual la expresión por volumen es igual a la constante de los gases por la temperatura. El factor de compresibilidad es de un gas, se representa mediante la letra Z, y esta representa qué tan alejado se encuentra un gas de la idealidad. Cuando el valor es 1, se considera que el gas es ideal. Si las presiones son bajas, el valor de Z tiende a ser menor a 1. Si las presiones son altas, el valor de Z tiende a ser mayor a 1 y el factor de compresibilidad es definido por la siguiente ecuación. Acá observamos que Z es igual a presión por volumen sobre o dividido por la constante de los gases por la temperatura. La tercera ecuación vendría a ser la ecuación virial, la cual relaciona al factor de compresibilidad con el volumen del gas y unos coeficientes que se encuentran tabulados, de modo que se puede expresarse Z en función de unas potencias en términos de volumen, donde, como podemos observar, B, C y D son los coeficientes viriales. La ecuación de Van der Waals, esta ecuación es capaz de predecir el comportamiento de un gas y de un líquido, tomando en cuenta las interacciones moleculares atractivas y repulsivas. Fue propuesta para corregir las suposiciones de la ley de los gases ideales, el tamaño molecular infinitesimal y la ausencia de las fuerzas intermoleculares. Como observamos, la ecuación de Van der Waals es la que relaciona la presión y al volumen, dándonos igual a la constante de los gases por la temperatura. La ecuación de Redlich-Kwong, esta es recomendada para calcular propiedades de fases gaseosas cuando cuando el cociente entre la presión y la presión crítica es menor a la mitad del cociente entre la temperatura y la temperatura crítica. Esta ecuación es bastante aproximada a presiones elevadas. Como podemos ver la quinta ecuación. Y finalmente la última ecuación es la ecuación de Sob-Redlich, la cual es una corrección de la ecuación de Redlich-Kwong, realizada en 1973, donde se sustituyó la raíz cuadrada de la temperatura del segundo término por un valor que se expresa en función de la temperatura y el factor acéntrico, quedando, como podemos observar en la diapositiva, la ecuación número 6. La siguiente pregunta, ¿bajo qué circunstancias se esperaría que un gas se comporte de manera significativamente diferente a lo predicho por la ley de los gases ideales? En este caso, una manera de ver la precisión con la cual la ley de los gases ideales describe el sistema es compararle el volumen molar de un gas real con el volumen molar de un gas ideal a la misma temperatura y presión. A cierta temperatura se toma cierto número de moles de gas y se mide el volumen que va a ocupar dicha presión, eh, que se puede medir o que nos pueden dar también la presión o un volumen ya definido. Esta presión se conoce como compresibilidad o factor de compresión. Para un gas con comportamiento ideal, el volumen molar del gas es igual al volumen molar de un gas ideal, por lo que Z va a ser igual a 1. Resulta que esto es razonablemente preciso para los gases reales bajo circunstancias específicas que también dependen de la identidad del gas. Esto se cumple cuando la presión es baja, cerca de un bar,
y la temperatura es alta. En otras situaciones, como presión alta y o baja de temperatura, la ley de los gases ideales podría dar resultados diferentes a los observados experimentalmente. En estos casos se puede utilizar la ecuación de Van der Waals o aún similar para tomar en cuenta que los gases no siempre se comportan como los gases ideales. Como observamos en la gráfica, observamos distintos gases, pero como en este caso el gas ideal no tiende tanto como la presión ni por el volumen al que se encuentra conformado. La pregunta 3: ¿la constante de los gases en la ecuación de los estados de los gases ideales tiene el mismo valor para todos los gases? Sí, en este caso la constante, denominada como la constante de los gases, tiene el mismo valor para todos los gases y puede calcularse a partir de un volumen molar y de las denominadas condiciones normales de un gas. Eh, el volumen molar de cualquier gas con comportamiento ideal se ha establecido experimentalmente en 22,4 litros, por lo que como podemos observar en la gráfica, tenemos la constante de los gases es igual a presión por volumen sobre el número de moles por temperatura, que esto es igual a la presión de una atmósfera por el volumen de 22,4 litros sobre un mol por la temperatura de 273 Kelvin, nos da el valor de 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Eh, aquí tenemos también, podemos observar cómo se encuentran también otras unidades distintas a la cual hemos explicado el ejemplo, el cual, como es de 62,36 milímetros de mercurio por litro sobre mol por Kelvin, de 1,98 calorías sobre mol por Kelvin y de 8,3144 joules sobre mol por Kelvin. La pregunta 4: si se tiene un termómetro de gas de volumen constante que contiene una cantidad fija de gas, ¿qué propiedad del gas se mide para indicar su temperatura? Se puede determinarlo según la ley de Hammond, que establece la relación entre la presión y la temperatura. Esta relación se puede expresar de manera matemática como la presión es igual a, a la constante por la temperatura, donde en este caso la K o la constante va a depender de la masa del gas y el volumen. Al disponer, como por ejemplo, podemos suponer que al disponer de un recipiente rígido conectado a un manómetro con gas y luego este es sellado y esto se le sella al recipiente para que no pueda escaparse el gas. Si el recipiente se enfría, el gas en el interior también se enfría y se observa que su presión disminuye. Dado que el contenedor es rígido y sellado, tanto el volumen como la cantidad de moles del gas permanecen constantes. Si calentamos la esfera, como podemos observar en el ejemplo, el gas en el interior se calienta más y la presión va a aumentar. Esta relación entre la temperatura y la presión se observa para cualquier muestra de gas confinada a un volumen constante. Encontramos que la temperatura y la presión están relacionadas linealmente y si la temperatura está a escala Kelvin, entonces tanto la presión como la temperatura son directamente proporcionales. Listo. Pregunta 5. El valor el vapor de agua sobrecalentado puede comportarse como un gas ideal. Primeramente, para responder esto, vamos a definir acerca de lo que es el vapor de agua sobrecalentado. El vapor sobrecalentado se crea por el sobrecalentamiento del vapor saturado o húmedo para alcanzar un punto mayor al de la saturación. Esto quiere decir que es un vapor que contiene mayor temperatura y menor densidad que el vapor saturado en una misma presión. El vapor de agua no siempre se puede tratar como un gas ideal, ya que la cohesión entre sus moléculas provoca que se aleje de la hipótesis del gas ideal, que supone que sus partículas no interactúen entre sí. No obstante, se tiene esclarecido que a presiones inferiores a 10 kilopascales, el vapor de agua se puede considerar como un gas ideal, sin importar su temperatura, con un error insignificante menor a 0,1%. Sin embargo, a presiones superiores, se debe suponer que el vapor de agua es un gas ideal, y que va a producir errores, en particular en el intervalo del punto crítico y la línea de vapor saturado mayor a 100%. Como observamos en la gráfica, podemos observar cómo está la curva de vapor saturado, el vapor sobrecalentado del gas y cómo se encuentra en el punto crítico, tanto en el agua no saturada como en el agua supercrítica. Finalmente, ¿qué métodos confiables usaría para estimar las propiedades termodinámicas en el estado de gas ideal? Se puede principalmente utilizar métodos termodinámicos, las cuales son la ecuación térmica de estado.
En este caso, la elección de la ecuación térmica de estado o métodos de coeficientes de actividad no van a depender solo de los tipos de moléculas que contenga la mezcla, sino de la presión y de la temperatura. La ecuación térmica de estado permite tratar al gas ideal teniendo en cuenta que la presión y temperatura y sus propiedades que pueden presentar son la entropía, la entalpía y la energía interna. Como por ejemplo, vamos a dar el caso de la entropía, la cual es un parámetro que se calcula con la diferencial del calor dividido por la temperatura. Aquí se debe tener en cuenta que la propiedad másica o la propiedad molar, en este caso, tanto la propiedad másica como la molar son propiedades intensivas, a diferencia de la propiedad molar que se expresa por unidad de mol. Eh, Muchas gracias. Esta ha sido la explicación acerca del, de las preguntas planteadas en el trabajo autónomo número 2.